Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, fue la tercera entrega de esta saga de ciencia ficción apocalíptica y de acción protagonizada por Mel Gibson. La primera, Mad Max, de 1979, fue la encargada de presentarnos este fascinante universo distópico postnuclear creado por George Miller, en el que el personaje de Max Rokatansky, Mel Gibson, encarna el papel de un policía encargado de patrullar una autopista y enfrentarse a una banda de salvajes criminales que siembran el pánico por las carreteras. Con un presupuesto de $350.000, recaudó a nivel mundial 100 millones. Este éxito permitió que tan solo 3 años después, en el año 1981, se estrenara El Guerrero de la Carretera, la que creo yo es la mejor. Esta contó ya con un presupuesto de $3 millones, el apoyo promocional de Warner Brothers y se convirtió en un éxito internacional de crítica y taquilla, recaudando $36 millones. Al ver esto, las grandes y pequeñas productoras no quisieron quedarse afuera y pudimos ver decenas de películas de temática similar en años posteriores. Eso sí, la mayoría de ellas fracasando en el intento. De la noche a la mañana, el universo Mad Max cosechó una multitud de fanáticos fieles a la saga original, que no se conformaban con copias, y esperaban ansiosos una nueva entrega de las aventuras del Loco Max. Fue entonces que Warner Brothers decidió entrar de lleno en el juego, pero esta vez no solo distribuyendo la película, sino también financiándola. Pero, si bien ahora Miller contaría con el respaldo de un gran estudio de Hollywood dispuesto a triplicar el presupuesto, por contrapartida, a diferencia de sus predecesoras, orgullosas hijas del cine independiente australiano, el estudio exigió reducir el contenido y el tono violento para llegar a un público más convencional. Lamentablemente, creo que este fue uno de los factores por los que esta tercera entrega, que prometía ser la mejor, perdió parte de la identidad y el espíritu rebelde que habían enamorado al público. Pero quizás el problema de fondo está más relacionado con una desgracia que afectó a Miller e hizo que se distanciara del proyecto. Antes de explicarte esta situación, te voy a contar algo del argumento sin spoilearte el final. Tras el apocalipsis nuclear, Max recorre el desierto cuando es robado por un padre y su hijo en un avión. Tengo que decir que esta parte me gustó mucho porque creo que hay un claro homenaje a la famosa escena de Alfred Hitchcock de la película Con la muerte en los talones, en donde vemos al personaje principal interpretado por Cary Grant ser perseguido por un avión. Despojado de sus bienes, Max no tiene otra opción que viajar a pie por el desierto hasta llegar a un asentamiento conocido como Nego Ciudad. Esta pequeña urbe es el símbolo de un renacido capitalismo despiadado. Max comprende rápidamente que no obtendrá justicia ya que todo se consigue mediante la venta de algo. Al verse en una situación límite en la que no tiene recursos y muy pocas opciones, cierra un trato con una de las líderes del sitio para recuperar a sus camellos. Y es aquí cuando conocemos al personaje Tia Ama, interpretado por Tina Turner. Si bien parece ser la que controla el lugar, su autoridad se ve continuamente socavada por el maestro golpeador. Una grotesca asociación entre un gigante musculoso y un enano muy inteligente. Su función dentro del asentamiento es altamente relevante, ya que es el encargado de la producción de energía, y se genera en el subsuelo, a base de estiércol de cerdo procesado por mano de obra esclava. Max se las arregla para provocar una pelea con el golpeador y desafiarlo a un combate a muerte en la cúpula del trueno, una especie de primitivo circo de gladiadores. Tengo que decir que la escena de batalla dentro de la cúpula forma parte de la cultura popular y es uno de los puntos más fuertes y representativos de la película. Aunque por un escaso margen, Max sale victorioso de la batalla, pero este se niega a obedecer las órdenes de Tia Ama y decide no matar al golpeador. Esta, enfurecida, lo apresa primero y luego lo condena al exilio sin ningún tipo de medio de supervivencia. Tras un largo viaje y prácticamente moribundo, es rescatado por un grupo de niños que fueron abandonados muchos años atrás en un escondido y fértil valle tras estrellarse el avión en el que viajaban con sus padres. Los niños ven a Max como su salvador mítico y creen que ha regresado para guiarlos hasta una tierra prometida. Hago un parate acá. Mi intención, al contarte parte del argumento, es generar interés. Y si no lo hiciste, que veas la película. Solo agregaré que si en la primera parte Max había sido un vengador implacable y en la segunda un héroe solitario, en esta lo encontraremos algo reacio a asumir el papel de salvador, mesías o padre adoptivo de unos niños perdidos. El final es algo controversial. Hay gente que le gustó, hay gente que no. Solo diré que Max de alguna manera cierra su propio círculo.
No terminará recobrando a su familia, pero podríamos decir que sí termina recobrando su alma. Su antecesora, como dije antes, fue una de las películas de acción más emocionantes de la década, y esta tenía la poco envidiable misión de tratar de superarla. Así que se embarcaron en recrear nuevamente y con mayor presupuesto los decorados, esta vez a base de chatarra y atuendos confeccionados con cuero y retales. Pero queda demostrado que no es todo cuestión de dinero, y aquí el más no es sinónimo de mejor. Personalmente creo que el aspecto visual de esta película se ve recargado e incluso exagerado en relación al sobriamente eficaz resultado obtenido en la cinta anterior. El problema es que Miller, luego, explicaría que en ese momento no estaba demasiado convencido en poder superar a Mad Max 2 en cuanto a la épica centrada en la acción. Como resultado de esta resignación, podemos ver que deja algo de lado las escenas de persecución de vehículos. Para mí, un gran error, porque de alguna manera hasta ese momento formaban parte de lo que podríamos decir el espíritu de la saga. La mayoría de aquellos que nos consideramos fanáticos solemos coincidir muchas veces en foros que la mejor secuencia de acción es el combate entre Max y el golpeador que tiene lugar en la Cúpula del Trueno, mientras que en aquellas en que aparecen coches, aunque sí entretenidas, carecen del dinamismo de sus antecesoras y están más enfocadas en presentar nuevos vehículos y personajes algo estrafalarios que en mantener ese ritmo frenético y emocionante al que nos había acostumbrado Miller. Si hablamos del reparto, podemos decir que el trabajo es competente, aunque no particularmente brillante, con una excepción y no para mejor. Aunque Tina Turner disponía de un personaje carismático y de gran potencial como la despótica gobernante de una posible protocivilización, la realidad es que su trabajo es plano y carente de matices. Pero hablando de reparto, hay una decisión muy extraña que nunca se explicó y tampoco cae muy bien. Además de Mel Gibson, el único actor de entregas anteriores que repite en esta ocasión es Bruce Spence. Pero claro, haciendo otro personaje, cosa que no tiene mucho sentido. Además, con los rasgos que tiene el actor y al no estar caracterizado, te das cuenta que es él. No lo entiendo. Bien, presten mucha atención porque ahora sí les voy a contar el por qué creo que un gran director como Miller, en esta tercera entrega, no logra crear una película a la altura de las expectativas del público. La cuestión es que Miller y Byron Kennedy, su amigo y socio, tenían planes para hacer una película con una temática parecida a Peter Pan. Hablo de un grupo de niños abandonados, guiados por un adulto. Este proyecto estaba muy avanzado cuando Warner Bros. Les propone empezar cuanto antes con la producción de la tercera entrega de Mad Max. Entonces a Kennedy se le ocurrió combinar los dos proyectos en una sola película. Al presentar el guión, Warner Bros. Estuvo de acuerdo, de hecho les gustó bastante, y comenzó la preproducción. Kennedy se puso a buscar localizaciones en helicóptero para la película. Pero un fatídico 17 de julio de 1983, un terrible accidente le costaría la vida al productor. Miller quedó muy afectado con la muerte de su compañero y entró en una gran depresión. La realidad es que quiso abandonar el proyecto. Entonces, el estudio lo convenció para seguir, argumentando que la película sería una forma de homenaje para Kennedy. Si bien Miller decidió continuar, no logró superar el duelo y prefirió ceder la dirección a George Agleby, un director con el que había trabajado en la televisión australiana. Sí es verdad que Miller filmó algunas escenas, pero la mayor parte de la responsabilidad recayó en George Agleby, que no tenía ninguna experiencia dentro del mundo del cine. Y creo que hay que darle mérito, porque teniendo en cuenta que no tenía ningún tipo de experiencia en filmar una película, lo hizo muy bien, pero es obvia la ausencia de Miller, que en definitiva es el creador de la franquicia. Mad Max 3, más allá de la Cúpula del Trueno, funcionó muy bien en taquilla, y aunque no es tan directa y visceral como la segunda película, merece ser disfrutada y vista. Además, el tiempo no la ha maltratado tanto como otras cintas de ciencia ficción de la época. Por último, decirles que tal y como nos han demostrado ya otras franquicias de éxito, desde Alien a Terminator pasando por Robocop, Mad Max no ha muerto. Solo duerme y espera que vos que estás viendo este video decidas revisionarla una vez más. Espero que te haya gustado esta reseña. Si fue así, no olvides dejarme tu like y suscribirte para más. Saludos y nos vemos en un próximo video.